Luisa, es un placer estar acá esta mañana contigo y que pudiésemos compartir con la ciudadanía que nos ve a esta hora, pues en qué consiste el diálogo que lanzamos el día de ayer. Claro, y esa es exactamente la primera pregunta. Sí. ¿En qué consiste el proceso de diálogo y qué se quiere conseguir a través de él? Bueno, Luisa, nosotros como FMLN iniciamos desde hace más o menos 2 meses. 2 meses iniciamos un proceso de preparación interna, una vez que ya habíamos definido la fórmula, para organizar toda la estructura territorial, Luisa, y comenzar un proceso de interacción con la ciudadanía. El FMLN nos hemos propuesto que de cara a un próximo gobierno 2014-2019 podamos tener un gobierno más efectivo, un gobierno ciudadano, un programa ciudadano y obviamente la gente participando de manera activa en la ejecución del programa. Pero como siempre se ha hecho esa costumbre ya de que a la gente se le va a consultar sobre cosas prefabricadas, el FMLN con el presidente Funes iniciamos este ejercicio de consultar el programa. Hoy lo iniciamos un poco cerca ya de las elecciones porque vamos a trabajar 4 meses y la idea es, Luisa, ir al encuentro con la sociedad, con los que piensan igual que nosotros, con los que piensan diferente de nosotros, escucharlos y además rendirle cuenta. El FMLN tenemos 3 años y medio de estar en el ejercicio del gobierno y obviamente hay compromisos que asumimos con la ciudadanía y que necesitamos enlistar y decirle, mire, esto nos comprometimos a hacer, esto es lo que hemos hecho y hoy venimos a que juntos y juntas pensemos, construyamos, soñemos y podamos hacer un programa de gobierno meramente ciudadano. Ya iniciamos, Luisa, el proceso de organización territorial. Quiero decirte que a la fecha tenemos capacitado un poco más de 1.200 jóvenes, mujeres y adultos que se van a encargar de la consulta territorial y hemos definido una modalidad de consulta en 4 grandes vías. Uno, una consulta sectorial, como tú lo dijiste, de la cual va a estar el empresario Nayib Bukele y tu servidora a la cabeza de esa consulta, que tiene que ver con un ensayo de ir a consultar a las personas especializadas y a toda la ciudadanía interesada en temáticas específicas, tema fiscal, tema empresarial, tema de reactivación económica, tema de inversión industrial, tema de inversión extranjera, es decir, una cantidad de temas que vamos a desarrollar con la ciudadanía. Esa es una primera área. La otra área de la consulta tiene que ver con nuestros compatriotas en el exterior. A cargo de esa área va a estar a la dirección la diputada Karina Sosa, donde ya tenemos, Luisa, para las próximas semanas eventos organizados de lanzamiento con nuestros compatriotas en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, en Canadá y obviamente en algunos países de Europa. Es oportuno hacerlo, lo hicimos en el programa del 2009, pero hoy con mucha más razón, nuestros compatriotas por primera vez van a tener la oportunidad de votar. Y pues mal estaría que solo le fuéramos a pedir el voto, que no pudiésemos nosotros con ellos construir un programa de gobierno de cara a sus prioridades. La otra vía es la vía territorial. ¿Qué significa esto? Que en los 262 municipios que el FMLN tenemos estructuras municipales, comités de base, van a estar encabezando esa consulta ciudadana en el territorio. Vamos a ir casa por casa a entregarle a la ciudadanía una carta donde Salvador les está pidiendo su opinión con preguntas generadoras para que la gente pueda opinar desde sus casas. Eso lo van a hacer las estructuras municipales y departamentales en el territorio. A cargo del desarrollo de esa consulta va a estar el diputado Benito Lara. Y por otro lado va a estar la consulta virtual. Esto es algo novedoso, es decir, vamos a estar interactuando con todos los tuiteros, todos los de las redes sociales que hoy opinan y tienen muchos cuestionamientos críticos respecto al quehacer político y económico del país. Hemos habilitado una página web, hay un Facebook, hay un Twitter, ya les vamos a proporcionar la dirección, donde podrá la gente que no quiera ir ni a una asamblea
cita ni a un conversatorio, que lo pueda hacer desde su computadora, desde su celular, desde donde tenga conexión a internet y pueda mandar sus opiniones. ¿Cuál es el propósito, Luisa? Bueno, el propósito es ir a rendirle cuentas a la gente, pero además que juntos y juntas construyamos y definamos las prioridades en este país. Aquí se hacen programas de gobierno y al final a la gente se le invita a que se sume, súmate al programa de gobierno que estoy haciendo. El FMLN, a diferencia, queremos consultarle a la ciudadanía y queremos que sea la sociedad la que participe de su elaboración. Esta es la primera etapa. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la socialización con los que han sido consultados, para que ellos comprendan lo que realmente se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es decir, ellos van a definir incluso prioridades, tomando en cuenta y teniendo conocimiento de la situación de ingreso y la situación fiscal del país. No esperamos nosotros ir a desarrollar un programa de gobierno en abstracto, sino un programa de gobierno realizable. ¿Quiénes lo van a ejecutar? Que es la tercera etapa. Bueno, lo va a ejecutar la gente que ha propuesto los ejes del programa. Nosotros no partimos de cero, obviamente, tenemos nuestra propia concepto programático, pero esperamos conciliar con la mayor cantidad de ciudadanos cuáles deben de ser las prioridades de este país. Ya iniciamos, Luisa, un programa con un enfoque históricamente distinto en el país, un programa encabezado por el presidente Mauricio Funes, donde hemos focalizado, digamos, la inversión o la fuerza productiva del Estado, la fuerza de ingreso del Estado, y el enfoque ha sido positivo. Hemos sentado las bases ya para una reforma integral de salud, hemos sentado las bases para masificar y motivar a que los niños y niñas vayan a la escuela. Necesitamos profundizar en el tema de la calidad de la educación y trascender también a tecnificar la educación, es decir, apostarle a la tecnología, a la ciencia y a descubrir y desarrollar desde una política del Estado esos grandes talentos que nunca se descubren. Al final, El Salvador nos convertimos en exportadores de talento, pero no hacemos uso de ese talento que se produce acá en beneficio del desarrollo del país. Es positivo lo que hemos hecho con las mujeres. Por primera vez en la historia, Luisa, que la mujer sea incluida no como un sector, sino como la mayor cantidad de la población en una política pública, que significa la construcción de los edificios, infraestructura, como se le quiera llamar, de Ciudad Mujer, pero que tiene un vívito. Esa edificación que del Estado debe de asumirse una política pública que debe financiar la integración de la mujer a la vida activa del país, pero hay que trascender de eso. Se han beneficiado más de 100.000 mujeres a la fecha, pero hay que trascender y hay que hacer que las mujeres seamos actoras productivas, actoras empresariales, actoras emprendedoras, es decir, que trascendamos de los programas asistencialistas que siempre se han estimulado para las mujeres. Hemos avanzado en la pensión universal para los adultos mayores que fueron abandonados. O sea, simple y sencillamente tú terminas tu fuerza productiva, llegas a la tercera edad y después de la tercera edad, que Dios te socorra. Aquí en este país nuestros adultos mayores mayoritariamente se jubilan del campo, y en el campo terminas tú de producir, pero no tenés ninguna seguridad ni social ni presupuestaria. Esa pensión deberá de ampliarse. Son programas positivos, pero no es suficiente, Luis. El FMLN no nos sentimos satisfechos de lo que hasta ahora se ha hecho, porque creemos que no es suficiente, debemos de seguir avanzando. De ahí que la consulta tiene ese propósito de cómo entre todas y todos, unidos y unidas, nosotros construimos un programa ciudadano. Nos ponemos a pensar juntos, nos podemos construir juntos, soñar juntos, es decir, y pensar no en el gobierno que va a llegar, sino en qué quiero yo para este país, qué quiero para mis hijos, qué quiero para las nuevas generaciones, y en qué plazos y con qué condiciones contamos para hacer posible ese programa. Entonces, vamos ya, Luisa, a diseñar ya las mesas de trabajo, ya están montadas. Hemos organizado 42 mesas que tienen que ver, que están incorporadas dentro de 4 grandes áreas de trabajo, que es la reforma social,
que hay que seguir profundizando. Si bien se han creado por lo menos 500 equipos comunitarios de salud, si bien ya se eliminó la cuota voluntaria que se exigía antes, si bien se ha modernizado algunos hospitales y se ha ampliado, digamos, la cobertura de salud, si bien se ha aprobado una ley de medicamentos que también contribuye a que la gente que no accede a la salud pública pueda tener acceso a medicamentos más baratos, pero es necesario ampliar y seguir profundizando en el concepto que muy bien nuestra ministra lo define, que es trascender de una salud curativa a una salud meramente preventiva, es decir, esa debe ser la meta. Entonces debemos de avanzar en ese tema de salud, pero no es suficiente. Tenemos dos grandes retos. En primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo el país de cuál va a ser la apuesta económica. Y cuando hablamos de apuesta económica, hablamos, Luisa, de también desarrollar niveles de solidaridad. Debemos de apostarle a un empresariado que estimule la inversión, que sea solidario. De ese punto quería hablar, porque, bueno, usted es directora de la consulta sectorial, ¿no? Sí. Y generalmente al FMLN, cuando se le asocia o se habla del partido como tal, ciertos sectores dicen que no tienen unas buenas relaciones con los empresarios en nuestro país. Entonces, ¿será la clase empresarial también uno de los sectores a abordar en esta consulta? Por supuesto, vamos a consultar y nosotros trascendemos, Luisa, de lo que se maneja a veces, hoy se ha puesto muy de moda los tanques de pensamiento. Nosotros lo respetamos, hay cosas que las compartimos, hay cosas que no, pero también hay tanques de pensamiento en el campo. Los agricultores y agricultoras también tienen una sabiduría que nos puede ayudar mucho a cómo lograr la reactivación agrícola que necesita este país, y que a veces hay políticas que se han creado desde los escritorios y que no se tuvo la visión, digamos, de ir a primero comprobar si eso funcionaba o no. Vamos a invitar a la gran empresa, a la mediana empresa, a la microempresa, al comerciante informal, es decir, nadie está excluido del diálogo. Cuando nosotros hablamos de diálogo, hablamos, Luisa, de ir a escuchar los puntos de vista de todo el mundo. O sea, es decir, de ir a escuchar con lo que yo comparto y con lo que yo no comparto, y de encontrar un objetivo común. O sea, nosotros necesitamos encontrar un objetivo común en la diversidad. Más allá de cuál sea mi visión que tengo de mi carácter de empresario, ¿verdad? De que tenga mi visión de invertir y cómo yo invierto mis recursos, necesitamos identificar un objetivo común. Todos los actores en este país, la gran empresa, la mediana empresa, la microempresa, y trascender, Luisa, a algo importante. El país necesita solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad, el FMLN no habla de que hay que quitarle lo que ya tienen y repartirlo entre los que no tienen. Cuando hablamos de solidaridad, hablamos de que aquí están nuestros hijos, nuestros nietos, aquí está nuestra familia, y que de las decisiones o la contribución que yo ponga en función de construir un desarrollo y un buen futuro para este país, dependerá el futuro de mis descendientes, o sea, de las generaciones que siguen. Entonces están invitados los profesionales, están invitados los tanques de pensamiento, están invitados los empresarios de este país. Por eso es que la convocatoria que hace nuestro candidato a la presidencia, Salvador, es una convocatoria abierta, y él dice a escuchar todas las opiniones y a construir juntos un programa que sea realizable, que sea efectivo y que defina además no solo temas programáticos de cara a un periodo de 5 años, sino que podamos construir juntos políticas públicas a más largo plazo, que no se hace. Generalmente aquí se hacen programas para 5 años, lo cual es imposible que tú logras cumplir. Nosotros lo hemos experimentado en este periodo, pero no quiere decir que no podemos de acuerdo en una definición de políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo, más allá de quién esté en el ejercicio de la presidencia. Entonces vamos a esa gran consulta, a escuchar en primer lugar, a rendir cuentas de lo que hemos hecho, y por supuesto a conciliar los puntos de vista que puedan tener algún punto de encuentro, valga la redundancia, y que podamos edificar juntos y juntas ese programa ciudadano para construir en la medida de lo posible un gobierno ciudadano, un gobierno efectivo, un gobierno bueno. Yo siempre traigo un ejemplo, como lo dice una legislación acá, un buen empresario, dice
un artículo del Código Civil, es el empresario que ejerce como buen padre de familia. Lo mismo le apostamos nosotros, un buen gobierno, un gobierno ciudadano en El Salvador es un gobierno tan bueno como la gente. Así debemos de apostarle de cara a este periodo. Entonces vamos a iniciar ese proceso ya de encuentro, lo vamos a hacer a través de foros, lo vamos a hacer virtualmente, que eso es una modalidad novedosa, lo vamos a hacer ubicando buzones en algunos centros comerciales, en el territorio, en las casas comunales, es decir, donde la gente pueda ir a opinar. Y después de haber recibido, porque tenemos un equipo de contenido, que es quien revisa y quien tiene que estar recibiendo todo lo que la gente opina, y ser sincero con la gente al final que hayamos terminado la consulta, Luis, y decirle a la gente, mire, esto es posible hacer, esto no es posible hacer, y esto puede postergarse y realizarse gradualmente, pero en esta etapa nosotros lo que podemos hacer es esto. Creo yo que ese consenso nacional lo necesita El Salvador, y que trascendamos de las visiones meramente electoreras, de las visiones donde se le adjudica a un grupo de tecnócratas, técnicos profesionales, a que hagan un programa, y que trascendamos y hagamos uso positivo y efectivo de la sabiduría del pueblo. Ok, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más en El Salvador al Día. Acompáñenos. Regresamos a nuestro espacio de El Salvador al Día, y antes de continuar con nuestra plática me gustaría leer un comentario de uno de nuestros amigos televidentes. Dice Ricardo Hernández: si es posible, diputada, dice, explique algo de qué se deben estos movimientos en el hospital, como por ejemplo el Hospital Sacamil. ¿Hasta dónde es cierto o serán movimientos de desestabilización? ¿Qué se puede hacer o qué se puede decir? Si bien es cierto, no es respecto al tema, ¿no? Sí. Como tal, mas sin embargo sí está en el contexto de esta esfera política en la que ya nos estamos moviendo los salvadoreños frente a las elecciones 2014, la pregunta de nuestro amigo. No, y es correcto, y fíjate, Luisa, yo te lo decía fuera de cámara, este gobierno ha tenido una actitud a diferencia de otros. Yo no quiero decir ni poner en base el funcionamiento positivo de este gobierno a lo que no hicieron otros, pero tenemos una ministra de Salud, Luisa, con una sensibilidad enorme, y es una funcionaria muy accesible. Yo no le diría funcionaria, es una verdadera servidora pública, que es muy accesible. O sea, es decir, a uno le llama la atención y dice, ¿por qué este hospital se muestra? Bueno, hasta uno diría que hay un interés de mostrar la problemática muy interna del hospital, y no se muestran otras cosas que se han hecho en otros hospitales, como por ejemplo el Hospital Rosales, por ponerte un ejemplo, porque a veces nosotros nos ponemos pesimistas, pareciera como cuando la gente dice, mire, es que no ha habido nada, no ha cambiado nada, en este país siguen las cosas igual. No es cierto. Eso es un pesimismo muy generalizado, no es cierto. Quizás para algunas personas no ha llegado el cambio, pero hay mucha gente en este país que el cambio de este gobierno, las obras de este gobierno, le ha resuelto la vida. O sea, no es cierto que el cambio no ha llegado. Pero te pongo el ejemplo, por ejemplo, del Hospital Rosales. Fíjate, el Hospital Rosales, nadie lo dice, tiene el mejor equipo, Luisa, porque las encuestas, las mediciones en el tema de salud dicen de que la segunda causal de muerte, lamentablemente, en este país es el cáncer. Fíjate, la segunda causal. Y en este país nunca en los gobiernos anteriores ha habido una política de apostarle a un instituto público que tenga que ver con la prevención de esa enfermedad, porque se puede prevenir. Y actualmente el Hospital Rosales, que con este gobierno lo hemos logrado, a tener el equipo más moderno de quimio y radioterapia de Centroamérica, fíjate, equipo de hospitales públicos de Centroamérica y hospitales privados. Entonces, no se enfoca la apuesta que este gobierno ha hecho a ir modernizando gradualmente los distintos hospitales del país. Si las máquinas que se han arruinado ahí en el Sacamil y que hoy lo están sacando en la tele, son máquinas que tienen más de 20 años. O sea, es decir, el tema es que nosotros llegamos ya cuando todo el equipo estaba prácticamente desfasado y sin ningún tipo de utilidad. Entonces,
creo yo, y yo esperaría que no se haga prevalecer. El FMLN siempre hemos apoyado la organización sindical, toda la vida. Es más, luchamos para que en las instituciones públicas se admitiera el derecho a sindicalización. O sea, es decir, nosotros no vamos a restringir ese derecho, pero ese derecho, ese ejercicio de ese derecho de sindicalización no debe estar en detrimento de los derechos del usuario. O sea, es decir, no puede usted sobreponer un derecho sindical a la salud o la vida de una persona, y eso es lo que nosotros hemos venido viendo en el Hospital Sacamil, que se han venido resolviendo cosas. Antes eran las torundas, después no sé qué cosas, hoy son las lavadoras las que nos sirven, y dicen que por eso no se está ejerciendo bien la función del hospital. Yo creo que también los cambios significa cambiar de conducta, de actitud. Hay que, y los servidores, especialmente en los hospitales, están más obligados a generar niveles de empatía más altos que otros servidores públicos. Es decir, hay que ponerse en el lugar del usuario, hay que ponerse en el lugar del enfermo, y hay que sacar la creatividad en las circunstancias críticas que se puedan tener para mejorar y dar un servicio adecuado. Yo no estoy diciendo que no habrán problemas, sí los hay, Luis. Pero ya incluso la ministra lo anunció, ya hoy en marzo, abril, se van a comprar maquinaria nueva, de esas lavadoras que tienen más de 20 años, es decir, se está trabajando en eso. Lo que pasa es que el sistema no funciona como quisiéramos. Hay que reformar leyes que hacen las licitaciones onerosas, que hacen muy tardío, digamos, la adquisición de ciertos recursos, pero se están tomando cartas en el asunto. ¿Sabes cómo se justificaría? Si el ministerio estuviera inerte, si no estuviera haciendo nada, pero se están haciendo las gestiones, se está buscando resolver, y creo yo que ese debe de ser una demostración de parte de los servidores de salud de que se pretende corregir las cosas, que no hay una actitud de ignorar, de desatender el problema en el hospital. Entonces yo esperaría que eso no tenga un tinte electorero, ¿verdad? Yo esperaría que nosotros entráramos en un proceso de campaña propositiva, que no nos vayamos a generar frustraciones en la gente que no existe, y que no nos vayamos a dedicar a hacer campañas para casi a través de un chantaje obligar a la gente a que vote por el pasado. Yo creo que eso sería desastroso para el país, porque no estamos en una situación, digamos, tan positiva económicamente hablando como para jugar con lo poquito que se ha logrado. Yo esperaría que tengamos altura en esta campaña, y que nos vayamos, así como hemos iniciado el FMLN, a hacer un diálogo con el país, a dialogar, a escuchar lo que la gente piensa, a escuchar las críticas, porque deben de haber muchas, a escuchar las propuestas, y si logramos coincidir en la medida de lo posible, construir un programa que beneficie no al partido que gane, que beneficie a la ciudadanía. Esa es la idea del diálogo que hoy iniciamos, Luis, y que nosotros hacemos un llamado a todos y a todas. Piensen distinto o piensen igual al FMLN. El llamado que le hacemos: dialoguemos, encontremos puntos en común, definamos cuál es la prioridad y qué. Porque te decía que viene la tercera etapa, y la tercera etapa es que las personas con las que vamos a dialogar y vamos a consultar, esperamos que se mantengan las mesas que estamos constituyendo, y que esas mesas se conviertan en los principales protagonistas, para después, una vez ganadas las elecciones, pasar a la elaboración del plan de gobierno, que esa es la otra etapa del ejercicio. ¿Cuándo terminaría el proceso de consulta? Nos estamos planteando que estaríamos finalizando mayo, abril, mayo, más o menos. Abril-mayo, el proceso de diálogo, información, y está recibiendo la información. Va a haber un equipo técnico, vamos a hacer lanzamiento de mesas específicas. Este 26 ya está programado el lanzamiento de la mesa de juventud. Convocamos a todos los jóvenes, mujeres y hombres que deseen participar. Vamos a hacer un lanzamiento de las mujeres, de la mesa de las mujeres. Vamos a hacer un lanzamiento de la mesa agropecuaria. Vamos a hacer cantidad de lanzamientos específicos, que es ya la convocatoria sectorial. Ya ahí estamos convocando a los actores, mujeres y hombres que quieren opinar en esos temas. Pero eso no quiere decir que si usted está en una mesa específica no puede tener opinión respecto de otros temas. Entonces, el proceso es irse al encuentro
de los aciertos y de los desaciertos, ¿verdad? Y construir juntos esa lista de prioridades con conocimiento de cuál es la situación presupuestaria y fiscal de este país. Por eso yo decía al principio, nosotros no queremos construir con la sociedad un programa irrealizable, un programa que no tenga ninguna posibilidad de poder ser ejecutado. Queremos construir con la sociedad un programa que nos permita a los salvadoreños y salvadoreñas seguir avanzando y seguir profundizando los cambios. Es decir, y que además nos permita sentar bases, ¿verdad? Sentar muros de arranque que definan políticas públicas a mediano y largo plazo. Entonces, luego pasamos a la socialización de los resultados, porque a la gente hay que rendirle cuenta. No es que, mire, venga, aporte, dígame aquí qué es lo que quiere que hagamos. No le digo de qué manera su opinión me sirvió. Exactamente, y luego, incluso fíjate que en la página web que hemos abierto hay un sistema donde a la gente se le va a decir, mire, su propuesta no puede ser incorporada por estas y estas razones, pero va a ser tomada en cuenta para estos y estos afectos. Es decir, la gente tiene derecho a decir, bueno, mire, si yo quiero que en este país se haga una reforma fiscal de este tipo, y si no la incorporan en su programa, yo necesito una explicación por qué no se ha incorporado. Entonces va a haber esa interacción de parte del equipo que vamos a estar conduciendo. Nosotros solo somos un directorio que conduce. Quien va a opinar, quien va a desarrollar las propuestas es la sociedad en general. Por eso hemos llamado que es una consulta ciudadana abierta, donde va a llegar todos los distintos pensamientos, pues, y las distintas visiones que se puedan tener del desarrollo y de la economía de este país, y que juntos podamos definir objetivos en común. Tengo unos cuantos minutitos, pero no me quiero ir sin antes preguntarle, bueno, ¿la gente puede confiar en que si de verdad lo que él está pidiendo no puede ser subsidiado, o sea, no alcanza el dinero en el Estado salvadoreño para poderlo cubrir, se lo digan francamente? Hay que darle números a la gente, hay que darle, el pueblo es sabio. La gente, yo por eso hablo, los números de cómo estamos fiscalmente no solo los entienden los economistas, los administradores de empresas, el pueblo lo entiende, y al pueblo hay que decirle, desde la carencia lo entiende. Desde la carencia, desde tu situación real, el pueblo lo entiende, y cuando tú le explicas al pueblo que para seguir avanzando hay que hacer ciertos sacrificios ahora, el pueblo lo entiende. Lo que la gente no le gusta y no le parece es que usted le haga parecer que todo está bien cuando hay cosas que están mal. Yo creo que eso nosotros honradamente debemos de aceptarlo, que lo que no se ha hecho bien hay que corregirlo. Y lo que se ha hecho mal hay que cambiarlo, y lo que se ha hecho bien hay que seguirlo. Es decir, hay que darle números concretos al pueblo, hay que decirle cómo están las finanzas de este país. Hoy nada menos vamos otra vez a la plenaria a ver si intentamos los votos necesarios, logramos los votos para reorientar los 85 millones de dólares de esos 400 millones de dólares que ya estamos pagando intereses y que están sencillamente allí guardados sin ningún tipo de utilidad. Entonces, la gente entiende. Nosotros esperamos darle a la ciudadanía un diagnóstico real de la situación fiscal del país, y a partir de ese diagnóstico que la ciudadanía tenga certidumbre, mire, con el dinero, con los ingresos que este gobierno y que este país tiene hasta la fecha, lo que podemos hacer es esto. Y como no podemos hacer más, necesitamos definir políticas que procuren al Estado mayor contribución, es decir, mejorar los ingresos para asegurar que en un futuro no sigamos dependiendo de los préstamos para seguir funcionando como país. Ok, Jacqueline, bueno, muchas gracias por habernos Muchísimas gracias a ti. Este espacio. Muchas gracias, Luisa, y vamos a estar de la mano y seguirle contando al pueblo cómo va la consulta, cuáles son los resultados que obtenemos, y al final darle un programa del Salvador que queremos. Ok, El Salvador al Día llega hasta acá, amigos. Gracias por haber estado en nuestra sintonía, gracias también por su preferencia. Nos vamos, pero los esperamos mañana viernes. Esperamos que descanse ya en estos últimos días de la semana y que disfrute mucho con su familia, que todo le salga muy bien. Cuídese, feliz tarde.